ubicación estaba muy alejada. Por eso decidimos usar Happy Gas, porque es de las pocas formas que hay de viajar estando FK en Minecraft. Simplemente dándole a la W todo el rato nos podemos mover en línea recta y no hace falta que estemos conectados en ese momento. Por eso este viaje nos llevó bastantes días, pero siempre es mejor que ir caminando. Recordad que aquí en Hydra las elitras son muy difíciles de conseguir y recorrer distancias tan alejadas no es fácil. Y después de varios días de viaje, en el día 511 de noche, empecé a visualizar lo que parecía una isla. Este es el lugar del que nos había hablado Phantom, el lugar donde se encuentra el portal para acceder a la dimensión prohibida usando las gemas. Así que lo primero que hicimos fue bajar a esa isla y asegurar de que nuestros gas no se vayan. Los necesitaremos para volver. Y accedimos a lo que parecían unas ruinas, obviamente sin tener ni idea de lo que nos íbamos a encontrar. La única persona que había estado previamente en este lugar era Phantom, por lo tanto era él quien lideraba y nosotros le seguíamos. Rápidamente nos dimos cuenta de que Phantom había pulsado un botón, y ese botón abría un mecanismo para acceder a una parte subterránea de estas ruinas. Y lo que me temía, acceder al portal no iba a ser tan fácil. Antes teníamos que superar este parkour de lava, con lo mal que se me dan a mí. Pero bueno, realmente íbamos bien equipados y no fue un problema, salvo alguna caída, sobre todo de Sebas, que parece que se le dan incluso peor que a mí los parkour. Y finalmente, después de superar este parkour, llegamos al portal, que por supuesto se encuentra apagado porque se debe de activar con las gemas, justo poniéndolas en estos activadores de aquí. Un total de 4, uno por gema. Pero algo no iba bien. Phantom rápidamente empezó a contarnos una historia. Todo por esta flor de aquí. Resulta que Phantom no encontró por casualidad estas ruinas. Parece ser que siguió un sendero de unas flores que alguien había colocado, y esas flores que fue siguiendo le llevaron a esta isla, donde se encontraba el portal a la dimensión prohibida. Es como si alguien quisiera que Phantom encontrara este lugar, y ahora, al ver estas mismas flores en el portal y en los activadores, es como si esa misma persona quisiera que abriésemos el portal. Y eso, por supuesto, a Phantom no le hizo nada de gracia. De hecho, intentó convencernos para no hacerlo, y es verdad que era un poco sospechoso. Hay que tener en cuenta que no había ni una sola trampa y tampoco había guardianes para algo tan importante como un portal a otra dimensión. Solamente un parkour que tampoco nos costó mucho de superar, y eso levantó mis sospechas. Durante el día siguiente estuvimos todos bastante preocupados. No sabíamos si abrir el portal o no, pero finalmente, después de muchas discusiones, tomamos la decisión de que si habíamos llegado hasta este punto, teníamos que abrir el portal, teníamos que vivir esta gran aventura. Así que nos fuimos a los diferentes activadores y fui colocando la gema una a una. Cuando coloqué la última gema, la cuarta, el portal se activó. Y aquí estábamos, los 4, a punto de adentrarnos en una aventura que cambiaría por completo todo HydraCraft. Aunque bueno, nosotros todavía no lo sabíamos. Y aquí estábamos, en la dimensión prohibida, la famosa dimensión de la que tanto se había hablado. Y la verdad es que era bastante aterradora, se sentía muy extraña. No era como peligrosa porque no había ni mobs, ni siquiera vida. Simplemente no había nada, una dimensión completamente muerta. Y pasamos los siguientes días investigando esta dimensión. Y a medida que la íbamos recorriendo, más nos íbamos dando cuenta de que era muy extraño este lugar. Solamente había algunos árboles
algunas grietas y todo estaba hecho de unos bloques muy extraños. No se sentía nada vivo y no daba la sensación de que nadie ni nada habitara en esta dimensión. Pero en el día 516, todo cambió. Encontramos lo que parecían unas ruinas antiguas, como una especie de poblado abandonado. Aquí sí que parecía que había vivido alguien. Y de pronto, a lo lejos, visualizamos algo muy extraño. Y por supuesto teníamos que investigar. Parecía una especie de cueva, o una especie de construcción que había sido destruida, o abandonada. Pero lo más llamativo de todo, es que dentro había un atril con un libro. Era de otro mundo, no dejaba de hablar de ese mundo. Unificó las ciudades, era el elegido, el Salvador. Nadie imaginó cómo acabaría todo. El innombrable dejó de buscar protegernos, destruyó todo. Nunca pronunciéis su nombre. Y tras leer este libro, nos dimos cuenta de que estábamos viviendo una aventura más importante y más peligrosa de lo que jamás habíamos imaginado. En este libro se hablaba de una persona a la cual la gente temía e incluso ni siquiera eran capaces de nombrar, quien inicialmente era un héroe, pero que acabó convirtiéndose en un villano. Este libro, estas frases, daban muchísima información, pero necesitábamos saber mucho más contexto, porque obviamente no sabíamos de qué o de quién estaban hablando. Así que al día siguiente decidimos abandonar esta dimensión, porque la verdad es que a todos se nos quedó el pelo de punta, y sabíamos que esta dimensión no traía nada bueno. Las vibras no eran buenas, se sentía muy incómodo estando aquí. Así que rápidamente regresamos al portal, y de nuevo estábamos en Hydra. Volvimos a coger nuestros gas y tomamos rumbo a la ciudadela, porque estaba claro que esto no era nada bueno, y quizá ni siquiera estábamos preparados para lo que íbamos a vivir. Una vez en la ciudadela, los siguientes días fueron bastante tranquilos. Estuvimos hablando sobre todo lo que ocurrió en estos días pasados, las gemas, el portal, esta dimensión o incluso el libro, pero al mismo tiempo sentíamos que no era algo nuestro, que no era una aventura para nosotros y que todo era de un mundo al que ni siquiera pertenecíamos, porque Hydra estaba perfectamente y quizá no era buena idea meternos en asuntos que no eran nuestros.